A ver, vamos a ver si ahora sí tenemos suerte. Día especial sí lo hay, con todo lo que eso implica. Vamos a esperar que se conecte el maestre de nuevo. Segundo intento. Estas cosas suelen pasar. Vamos de nuevo. Ahora cuando me salude el maestre en el vivo, lo vuelvo a invitar. Qué día, ¿eh? Vamos a buscarlo. Ahora sí. Ahora sí, pero Ahora bueno, a ver, sí. voy a probar una cosa, porque esta cosa, a ver Qué si bueno. cuando Era ahí cuestión te de pido, no, paciencia, no, nada ¿sabes más. qué era? Era cuando ponía yo este aparato, que, a ver por qué, me encantaría saber, no deja ¿Qué estás queriendo conectar? ¿Estás con el celular? desbloquear, volumen, ganar, Bueno, sí, mientras tanto les voy contando los que les está contaba bien, cuando arranqué el vivo antes, que hoy para nosotros y para la comunidad de ¿vos me Faros del escuchás Sur ahí? es un día doblemente especial. Sí, te Yo escucho no te escucho perfecto. por eso, espera que, Día a ver, doblemente tenés que salir especial. sin micrófono, no sé por qué. Si salís solo con el celular, por ahí sí salís. ¿Escuchás? A ver, ahí sí te escucho, ¿no? ¿Me escuchás bien? Ahora sí. Espera que voy a poner Ahora esto en sí. el lugar para que se tenga, porque voy a tener que usar el teléfono. Yo estaba conectado desde la computadora y la computadora no te permite hacer ningún vivo. No hay problema, El tenemos todo tema el que tiempo no del sé mundo. si se me escucha bien ahí, Perfecto, ¿sí? se te escucha bárbaro. Bueno, Sí, listo. sí. Perfecto. Bueno, ahora Era sí. por- Bienvenido. Bienvenido, Mucha César tecnología Meloni. y no sirve para nada. A veces lo más simple es lo mejor, ¿viste? Eh, Es así. bueno, les contaba a todos mientras vos te conectabas que hoy para la comunidad de Faros del Sur es un día doblemente especial. Porque hoy, hace un año, que pudimos adquirir con el esfuerzo de todos, nuestro pequeño gran vórtice, como nos gusta llamarlo, Faros de Saruma. Hoy es el aniversario de la adquisición de este hermoso lugar. Y, y no es casual que justamente un 22 estemos hablando, cuando también un 22 empezó este nuevo camino junto a ustedes también, el mío y de mis hermanas, un camino que viene a complementar todo lo que ya hace más de 11 años eh, estamos haciendo, y es el faro, en definitiva, el que también te trajo a nosotras y que hace que hoy podamos estar teniendo esta conversación, la cual realmente me llena el alma, me pone muy contenta que estés ahí. Y bueno, para todo el que no te conoce, a mí me gusta así bien íntimo, bien informal, contanos, ¿quién es César el hombre antes de cualquier otra cosa? ¿Quién es César Imbeloni? La verdad que no es una respuesta muy, muy elaborada, ¿no? La Porque yo te persona puedo presentar como empresario, te puedo presentar como el gran maestre, pero ¿cómo te presentás vos? como César, el nombre que me dio mi familia antes de que lo mataran a mi papá, lo matara a mi mamá, ¿no? Porque me iba a poner Julio César y mi papá le dijo, te pones Julio César y te mato, le dijo. Pero bueno, menos mal que no me puso Julio César, porque imagínate, ya hubiesen empezado con el tema de las siglas JC y estamos en el horno. Entonces, buenísimo que me puso César Oscar por parte de mi papá, y
y bueno, y César. La verdad que para mí lo más importante es eso. Mi huella en este mundo la va a dejar César, no la va a dejar ni Natanael, ni Anael, ni nadie. Lo otro son cuestiones de la vida en el que a veces la historia de las organizaciones, así como el Papa no puede llamarse Bergoglio, Jorge, y él cuando asumió como Papa tuvo que tener un nombre en el cual marcaba el rumbo hacia dónde iba a ir su papado, en este caso San Francisco de Asís, o sea, él con su nombre está diciendo lo que mi papado debería marcarse, después que lo haga, no lo haga, te guste, no te guste, no está en discusión acá, sino que el sentido de que las instituciones históricas, milenarias, o centenarias, como en el caso de la Orden, bueno, vos tomás un nombre espiritual. En mi caso, no necesité que llegara la orden para adquirirlo, sino que fue también en una fiesta de la Pachamama, allá ya hace muchísimos años. Y nada, yo escuché, estábamos en el medio de la ceremonia, de la cual yo era un simple invitado, porque era un simple invitado, ni siquiera era maestre de la orden, nada. Y, y nada, empecé a ver como unas luces arriba mío, como si fueran pequeños reflectores a 30, 40 metros de altura, ahí nomás. Y le decía a Milka, Milka, ¿vos ves eso? Y Milka me decía, no, Milka, mi esposa. No, no veo nada. Y ahí nomás, en cuanto vuelvo a mirar las luces, de día, pleno día encima, no era de noche. No eran luces en el cielo, sino eran luces en el aire, como que revoloteaban a 30, 40 metros sobre mí y sobre el grupo también. Y escuché una voz que me decía, de ahora en más serás conocido por Anael. Pasarían muchísimos años en el cual después me voy a convertir en maestre de la orden y en base a cosas que son muy, muy largas de explicar, regresiones de por medio, ver vidas pasadas, etcétera, la orden me bautiza de alguna forma como Natanael. Entonces, como yo mucho de Natanael no, no me sonaba tanto, me quedé con ese Anael porque era como muy mío en el sentido de que fue una experiencia personal. Quizás fue mi imaginación, quizás fue algo, una conexión con algún tipo de inteligencia. Entonces le puse Nat y el Anael con la letra mayúscula de vuelta, como diciendo, está bien, voy por Natanael porque es lo que me toca, pero Anael es Anael. Pero en definitiva, nada de eso va a quedar cuando yo no esté, lo que va a quedar siempre va a ser César. Mis amigos me recordarán como César, la gente que me quiere me recordará como César en la orden, todo el mundo me recordará también como César, salvo que haya eventos que son por ahí desde el punto de vista institucional, entonces sí, bueno, maestre. Pero cuando no hay nada que tenga que ver con la orden y estemos inclusive entre miembros de la orden y nos estemos divirtiendo desde un asado, desde una charla entre gente que conozca y que no conozca, desde un karaoke, de lo que sea, bueno, es César. Así que César es César. Bueno, puedo dar fe de esa humildad. Por eso elegí abrir hablando de que el faro en definitiva fue el que nos reencuentra, porque te escuchaba recién en la entrevista con Carol, y esto de que estamos volviendo, que nos estamos reencontrando, eso es así. Pero también hay vehículos en este mundo y vos sos un vehículo para ese encuentro. Y si hay algo que tengo que destacar y que se lo digo a cada persona con la que me encuentro hablando de vos, es de tu humildad y de cómo realmente son tus actos los que hablan. Porque en 2 meses que hace que establecimos este vínculo, has demostrado mucho más que mucha gente en muchos años, ¿no? Y sin dudas, cuando recién te presentabas como César, es lo más coherente con respecto a lo que haces, ¿no? Porque sos César. Ahora, hablando del gran maestre, y que ya desde el
gran maestre, se pueda abrir al mundo para todo el que no lo conoce. ¿Qué es la Orden del Temple? ¿Y cuál es la misión? ¿Cuál fue su misión antes? ¿Y cuál es su misión ahora? Porque me imagino que debe haber ciertas diferencias con respecto a antaño, ¿verdad? Bueno, básicamente, mira, la historia parecería ser que diría la respuesta contundente, de decir sí, la historia de hace 1000 años no es la misma que ahora, pero la misión es la misma. Algunos historiadores te van a decir, bueno, en antaño la orden fue creada para cuidar los caminos de los peregrinos, pero como eso también fue una mentira, entonces, ¿cuál fue la misión de la orden de antaño? Digamos, es la misma que la de ahora, porque la misión no se ha terminado. Creo que la misión del templario de la orden va a terminar el día que se produzca la segunda venida de Cristo. Entonces, creo que la orden va a estar activa hasta ese momento. Será el año que viene, será dentro de 2000 años, no importa. Esta etapa se llamará Orden del Temple, en otras etapas se habrá llamado de otra forma, pero la orden siempre fue un lugar creado para salvaguardar no solamente misterios y secretos, sino también a personas y personalidades a lo largo de la historia vinculadas a la familia de Jesús. Este seguramente es un grupo que se formó inclusive cuando Jesús estaba saliendo del pesebre, porque si no, no hay forma. Jesús es perseguido desde los 2 años, desde que Herodes manda a matar a todos los inocentes. Eso va a ser prácticamente ya y manda a matar a todos los niños de 2 años, de 2 años para abajo, para asegurarse de que Jesús, si nació ese año o el año anterior, estuviera dentro de los asesinados. Entonces, teniendo en cuenta este hecho histórico que es realmente contundente, tenemos que entender que se debe haber formado un grupo de personas, una sociedad secreta, porque nunca trascendió su nombre. Bueno, sí, trascendió su nombre, pero son muy pocos los que lo conocen, que era para cuidar la familia de Jesús, para sustentarla. Recordá que esos famosos reyes magos, que no eran reyes en realidad, sí eran alquimistas, magos y demás, le traen una fortuna a Jesús de niño. La mirra, el incienso, el oro, eran elementos muy, digamos, de mucha riqueza, con lo cual eso ayudó muchísimo a la familia de Jesús a poder irse y establecerse en cualquier lugar, pero el dinero no te garantizaba la seguridad. Entonces, seguramente se ha formado una casa donde se resguardara a las personas. Toda la familia de Jesús, desde su nacimiento en el pesebre hasta la llegada a la cruz, y desde la cruz hasta la formación pública de una orden llamada los Pobres Caballeros de Cristo. Esos 1000 años de silencio o de que no hay nada en el medio, hubo siempre organizaciones que tuvieron otro nombre, pero que en definitiva era la misma. Así que la misión de la orden va a seguir siendo exactamente igual, la real. Después vamos a tener historias oficiales o cuasi oficiales donde nos van a decir que la orden era esto, lo otro, y bueno, y va a encasillar a la orden básicamente en una orden más, como que la misión de esa orden es la misma que tenían las otras. Vamos a tener historias de la orden importantes, como por ejemplo encargarse de todos los hospitales de leprosos cuando nadie se quería encargar. Entonces, esta vocación de servicio, sin importarle al templario su propia seguridad, su propia salud, solamente la vamos a encontrar en la Orden del Temple a lo largo de la historia. Entonces, si vos me decís, ¿cuál era la misión de los templarios de antaño? Y proteger. ¿Cuál es la misión de los templarios hoy en día? Proteger. Después veremos qué protegemos, pero bajo todo punto de vista es la vocación de servicio, defender al que no se puede defender solo, y proteger básicamente la vida por sobre todas las cosas. Y cuando decimos la vida por sobre todas las cosas, tiene un condimento esa frase muy potente para nosotros. Porque cuando decimos en nuestro juramento, protegerán la vida por sobre todas las cosas, no estamos hablando solamente de la vida del ser humano, la vida de un animal, la vida, porque también parte de ese juramento habla de esa vida en cualquier tipo de formas, de la protección de esa vida. Entonces, cuando nosotros decimos protegerán la vida por sobre todas las cosas, nosotros nos remitimos a las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando decimos vida, nos estamos refiriendo casualmente a yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces,
qué es lo que la orden? Esto para todos los templarios que lo escuchen, porque creo que nunca se los dije. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El templario, desde sus inicios, custodia los caminos del peregrino, custodia la verdad, que son mantener en forma de pistisofía, o sea, de verdad inalterada las enseñanzas de Jesús, y la vida. La vida, ¿por qué? Porque cuando hablamos de vida nos referimos al propio Jesús de Nazaret. Entonces, a quien nosotros interpretamos como la emanación divina, a quien nosotros vemos como la extensión de Dios hecha carne y hecho hombre. Entonces, cuando decimos camino, verdad y vida, estamos hablando de los tres pilares del porqué de la existencia de los templarios. Es hermoso. Es maravilloso. Y ahora sí, del camino se trata, ¿no? ¿Qué nos depara ahora el camino? Ustedes, el temple, se basa muchísimo en las profecías de Juan de Jerusalén. ¿Es el tiempo de las profecías de Juan? ¿Estamos en los momentos del cumplimiento de esas profecías? ¿Podés hablar de él para el que no lo conoce? No, Juan de Jerusalén era uno de los 9 originales, que no se llamaba Juan, toma ese nombre, simplemente por tener la relación del discípulo Juan, que es el que recibe el Apocalipsis, de lo supuestamente, yo ya expliqué que para nosotros Juan es María Magdalena. Eso lo explicaste en otras charlas, ¿no? Entonces, Juan de Jerusalén va a tomar el nombre de Juan porque en definitiva hay otro Juan identificado que recibe profecías. Entonces, por ende, se identifica como esa persona que vuelve a hacer la continuidad o sea, 1000 años después. O sea, Juan recibe el Apocalipsis, 1000 años después, Juan el Templario recibe otro Apocalipsis, muy similar al anterior, pero con las visiones inclusive mucho más potentes, porque el Apocalipsis de la Biblia, o sea, el del apóstol Juan, no va a tener cuestiones que son muy específicas a la época. O sea, va a ser muy general, va a hablar mucho más de las cuestiones angélicas, va a hablar mucho más de las trompetas en los cielos, de los sellos que se van rompiendo, cuáles son de alguna forma vinculadas también con las famosas plagas de Egipto, como un revival de lo que va a ser esa plaga de Egipto. Bueno, de eso trata mucho el Apocalipsis de San Juan. Ahora, el de Juan el Templario es muy claro y específico a nuestro tiempo. Las cosas que él ve es imposible que las viera en esa época, y las cosas que él dice son muy contundentes. Él nos habla de cuestiones de trasplante de órganos, o sea, en los tiempos que el hombre va a poder hacerse de un corazón de otra persona, en el tiempo en el que el hombre va a decidir ponerse veneno en sus propias venas por decisión propia, en el que dice que el hombre vestirá ropas de mujer y la mujer vestimentas de hombre, en una época que si te agarraban vestido de mujer, o sea, eras un sacrilegio, y con la Inquisición ibas a la hoguera derechito, o sea, no había mucho que hablar en esa época. Entonces, decir las cosas que decía Juan era muy potente, que el hombre iba a tener el poder del sol, hablando de la bomba atómica, que iba a conquistar los cielos y también iba a conquistar las profundidades del mar. Entonces, son 100 y pico. En internet solamente figuran 70 y pico de profecías, pero son 100 y pico. Pero ya con las 70 y moneda que hay, es muy contundente para marcar el tiempo es ahora. Porque el poder del sol hace 1000 años no lo tenía el hombre, y hace 500 tampoco. Lo tuvo hace 50 años, 60 años, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, en la primera explosión atómica. Bueno, desde 1945 el hombre domina el poder del sol. Entonces es muy específico a esta época. Después también nos va a dar a plenitud 1000 años de paz, de armonía, de una nueva humanidad, de una nueva de convivencia. Lo mismo lo va a decir Fátima, lo mismo van a hacer las profecías del Padre Pío, lo mismo lo va a decir Parravicini. O sea, ahí te estoy tirando básicamente profecías contemporáneas nuestras de los últimos 50, 60 o 100 años, que son contemporáneas a nosotros, y nos habla de un tiempo de fe y de paz. Pero previo a eso nos habla de un tiempo de mucha oscuridad. Un tiempo donde, llegados esos momentos, hay claves específicas, cosas que hacer en forma muy específica para poder sobrevivir esos 3 días de oscuridad de los cuales habla
Padre Pío, del cual habla Juan de Jerusalén, del cual habla la Virgen de Fátima en sus mensajes. 3 días de oscuridad con un mensaje específico, con instrucciones muy precisas sobre qué hacer cuando lleguen esos 3 días de oscuridad. O sea, y también nos habla de qué es lo que va a pasar astronómicamente una semana antes de que comiencen esos 3 días de oscuridad, según las profecías de Fátima, según las profecías de Juan, según las profecías del Padre Pío. Parravicini ya no honda en esto, ya Parravicini habla mucho más general, pero también marca un tiempo muy preciso. Pero Parravicini no, pero sí Fátima, Padre Pío y Juan de Jerusalén da instrucciones precisas para aquellos que escuchen y las hagan, serán los que sobrevivan ese fin de los tiempos, ese apocalipsis. Y no es un dato menor, porque esto se repite a lo largo de la historia. Cuando fue la salida del éxodo del pueblo judío de Egipto, cuando viene la última gran plaga que va a ser la muerte de los primogénitos, o sea, de los hijos, de los primeros hijos de cada uno de los egipcios, la instrucción para que ese ángel de la muerte que se iba a llevar el alma de todos esos niños no atacara a los hijos del pueblo judío, hace marcar con sangre los portales de las casas, con sangre de cordero. Entonces, había instrucciones específicas para ese apocalipsis y hay instrucciones específicas para este nuevo apocalipsis que están en estas escrituras y en las palabras de estos contactados, como fue el Padre Pío o los niños que se encuentran con lo que después la iglesia llamó Virgen de Fátima, con este ser de luz. En realidad me gustaría llamarlo de esa forma porque creo que es lo más acertado, pero que está previniendo básicamente hacia dónde va la humanidad. Las profecías no están ahí para que se cumplan, las profecías están ahí casualmente para que nosotros tengamos el tiempo de preparación para que no se cumplan. Pero bueno, el hombre en su tosudez y en su estupidez va derechito al precipicio, ¿no? Pero, ya, Estamos, ¿no? En el tiempo del secreto de Fátima, dijimos que estamos en el tiempo del cumplimiento del tercero. Sí, sí. Sí, porque no varía mucho con las profecías del Padre Pío y las de Juan de Jerusalén. Lo que pasa es que cuando salen los mensajes de Fátima, la gente desconocía que el Padre Pío tenía profecías y que Juan de Jerusalén tenía profecías, y en el mundo entero se desconoce totalmente la obra de Benjamín Solari Parravicini, solamente en el hemisferio o en el lado más latino. Pero en el lado latino, casualmente se desconocen las profecías del Padre Pío y los mensajes de Fátima, ¿no? Entonces es muy coherente que cada idiosincrasia, cada pueblo, cada etnia, cada sociedad con su cultura hayan tenido una persona que hablaba de lo mismo en distintas épocas, pero en un mismo siglo. Todos a lo largo del siglo XX dicen exactamente lo mismo y son culturas distintas en continentes distintos. Entonces el mensaje le llegó a todo el mundo. Y eso ¿Pensás que esto que ahora está en boca del tema del meteorito del 2029-2027 tiene que ver con esto? ¿Ustedes lo asocian a esto? ¿Ya tienen la certeza desde el temple? Se asocia con eso, sí. Es una probabilidad. No con la certeza, sí es eso, sí, no, porque puede haber cosas mucho más tremendas. Por ejemplo, que se active el cinturón de volcanes del Pacífico. Eso es tremendamente más destructivo que un meteorito. Ajá. ¿Y la Arcadia para qué nace? Bueno, la Arcadia nace como muchas otras Arcadias que ya están funcionando en todo el mundo, que tiene que ver con una visión de que si el hemisferio norte tiene que ser el que, según las profecías, es donde impacta todo tipo sea un meteorito, sea el propio cordón del Pacífico, sea una guerra, sea una detonación atómica por parte de alguna de las superpotencias, todo se va a desarrollar maxificadamente en el hemisferio norte. No digo que no va a llegar al hemisferio sur, pero al hemisferio sur va a llegar la radiación, que llegará meses después, o la lluvia radiactiva, o las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones secundarias. Hay cuestiones que son muy... La gente podrá decir, bueno, en realidad eso
es el fin del mundo, no va a quedar un lugar en la Tierra que se salve. No es así, no es así. Una bomba atómica tiene un radio específico de kilómetros. Entonces la destrucción es dentro de ese radio específico de lo destructivo, ¿no? Después va a afectar eso en base a cómo se muevan los vientos, esa radioactividad la va a llevar de un lugar a otro. Cuando cae esa radioactividad en el suelo, y la gente cree que ahí ya es suelo muerto, y también es otro error. O sea, uno, si cayera una lluvia radioactiva, termina la lluvia radioactiva y pasa a una máquina, a una pala, a los 15 centímetros del suelo ya puede volver a sembrar. Solo 15 centímetros del suelo. O sea, digamos, la destrucción total es en el lugar donde cae la bomba. Los vientos traerán la radioactividad, sí habrá muchas muertes, sí habrá muchas enfermedades, pero las muertes no serán en forma inmediata, como son en los lugares donde sí tienen los impactos en forma masiva. Entonces, si vos me hablas a mí, yo me alejaría lo más posible del hemisferio norte. Cuanto más al sur, mejor. Y a eso sumarle donde hay montañas, porque donde hay montañas a lo largo de la historia, vos vas a encontrar hoy en Siria, en Turquía, en muchos lugares de Palestina, un montón de ciudades subterráneas completas que pudieron albergar en la antigüedad cerca de 100.000 personas. Y estamos hablando de ciudades subterráneas hechas por el hombre, de muchísimos pisos, con muchas cavidades, que inclusive hoy en día se visita, hasta tenían cárceles, o sea, era una ciudad completa, con desagües, con garantía de agua que se recolectaba de lluvias. Si el hombre hizo eso hace 5.000 años atrás, con un pico y con una pala, digamos, evidentemente siempre estuvo en el instinto del hombre saber que hacia adentro de la tierra está la salvación. Entonces, en los lugares donde hay montañas y están alejados del hemisferio norte son los que van a tener más posibilidades de cualquier tipo de supervivencia, así sea por un meteorito y un futuro tsunami, o una inundación mundial, o un nuevo diluvio producido por el impacto de un meteorito o de un asteroide, de un cuerpo celeste, o porque se detona este cordón de volcanes en el Pacífico, o la falla de San Andrés cede y provoca un cataclismo, o explota Yellowstone y eso también sería un efecto de aniquilación global. Bueno, cuanto más, todo esto que te estoy nombrando está en el hemisferio norte. En el hemisferio sur hay volcanes, sí, todos inactivos. Siempre se habló que el Uritorco era un volcán, eso es un error. Nunca fue un volcán el Uritorco, con lo cual no hay un peligro de una activación en la zona. Así que bueno, nosotros identificamos en base ahí sí, a un montón de señales, y ratificadas también, quizás en gran medida por el trabajo no solamente de Benjamín Solari Parravicini, sino de su primo, que la historia no habla de su primo. Su primo hacía exactamente lo mismo que él, pero en pinturas, en arte. En el arte de la pintura. Yo tengo algunas réplicas de algunas de sus pinturas, algunas me las han regalado a una gente amiga, querida, que sabe que esas cosas me gustan y me trajeron ciertas reproducciones. Y es impresionante esas pinturas, ¿no? Es impresionante esas pinturas, las cosas cómo marca una gran serpiente que se lleva puesto las grandes banderas de los grandes países, y van quedando fuera de un continente y van cayendo en el medio de la nada, del mar, y vas viendo como todo el continente sudamericano, especialmente de la Argentina hacia abajo, digamos, tiene la bendición de Dios para salvarse. Y estas son pinturas todo también de principios del siglo, o mediados del siglo XX, ¿no? Porque era el primo de Parravicini. Entonces los dos eran dos grandes visionarios. Uno se hizo famoso, el otro lamentablemente no, pero su trabajo debería ser estudiado con la misma minuciosidad que el de Parravicini, porque dice cosas que son realmente impresionantes para su época y que se han cumplido, sin duda. Qué bueno, ¿no? Yo tampoco conocía del primo de Parravicini, sí algo de Parra, estudiado, sobre todo mi compañero también, de hecho he recibido algún mensaje, vos lo sabés. Ahora, sí, Parra, que es también un poco el que te ha guiado en todo esto, o el que guía en todo esto, marca el faro de faros a Neuquén. ¿Cómo llegaste a
a Córdoba? ¿Cómo llegás a la Arcadia? ¿Cómo llegás a Erx y no a Neuquén? Eh, Simplemente porque, como te decía antes, va a haber varios lugares de estilo Arcadia, varios lugares que buscan apuntar a ser un lugar de refugio. Neuquén es uno de ellos, de hecho, yo lo he comentado en algunos círculos más pequeños dentro de la orden que hay una segunda Arcadia en Neuquén. Ajá. Está en extremo secreto total, o sea, hay una Arcadia secreta y una Arcadia más pública que es la de Capilla del Monte. No significa que una por ser secreta va a estar con más chances que otra, sino simplemente que el trabajo público se está haciendo en esta zona y en el otro lugar se está trabajando en forma discreta para tener otro tipo de lugar con otro tipo de geografía. El otro lugar está a más de 2.300 metros de altura, está en el paralelo 33. Tiene, tiene connotaciones que podría llegar a ser un segundo lugar. Y ¿Y por depende. qué a priori fue ahora Arcadia? ¿Cómo llegaste a esta primera Arcadia? ¿Fuiste siguiendo señales? No ¿Fuiste fui siguiendo en señales, concreto? tenía mandatos. No, señales no, mandatos. O sea, hay que construir la segunda Arcadia y en ese sentido hace 10 años se puso en marcha un montón de situaciones que desembocaron en que hoy la Arcadia tenga la vida que tiene. O sea, mucho más que explicar no hay. Hubo un grupo que se encargó de la construcción, terminado esa etapa, el grupo que era el encargado de la custodia apareció, que eran los templarios, y todo se desarrolla así de forma muy. No hay mucho más que explicar, porque en definitiva es eso. Un grupo la construye, termina su trabajo y cede como una carrera de postas, y cede la posta al que continúa la labor, que somos nosotros. ¿Crees en la vida o crees en esto de las ciudades luz desde tu perspectiva? Porque sabemos que ya hace un tiempo se está hablando de las ciudades luz desde la perspectiva más espiritual y no es casual que la Arcadia esté donde está y que tengas el objetivo que tiene. ¿Vos desde tu perspectiva crees en eso o no? A ver, no sé si la palabra es creer. A mí me tocó, enviado por la Orden del Amazonas hace unos 15 años, y me tocó hacer regresiones con un grupo de chamanes que ni siquiera hablaban español, eh, allá por el 2009, por ahí. Y una de mis intenciones era poder eh, ver efectivamente la ciudad de Erx, porque yo ya vivía en Capilla del Monte, entonces cuando nos preguntaban por qué eran todos ejercicios para aprender a salir del cuerpo. Entonces en ese ejercicio de salir del cuerpo, o sea, mi idea fue saber si existía la ciudad de Erx y poder verla, o sea que uno podría salir del cuerpo y estar en un espacio etéreo, en el mismo nivel donde están las cuestiones etéreas, como es lo que se dice de Erx. Dije, bueno, veamos. Y efectivamente me pasaron cosas increíbles. Traje marcas en mi cuerpo de una situación de peligro que viví. Cuando me despertaron, mi cuerpo tenía las heridas de lo que yo relataba. Todo este tiempo duró 10 horas en pleno proceso de ritual. Eh, Extremadamente siempre parado, donde vos no tenés uso de tu cuerpo, pero sí estás consciente, no estás durmiendo, estás despierto con los ojos abiertos, pero se te paraliza el cuerpo y no podés hacer uso de tu cuerpo. Y, y estos chamanes están todo el tiempo, las 10 horas alrededor tuyo, trabajando el ritual y saumeándote y un montón de cosas, con cantos permanentes. Y que todo eso inclusive está avalado por la ciencia, porque cuando nosotros, si vos querés dormir bien, inclusive esto lo hacen con los niños, hay un sonido que se llama sonido blanco, que es un sonido continuo, eh, totalmente armonioso, pero cuadrado, o sea que siempre repite lo mismo, y que tiene que estar con un volumen superior a los ruidos de la casa, por ejemplo. Y vos te dormís de una forma profunda, tanto sea
a un niño como una persona mayor, y a eso se le llama ruido blanco, ¿no? Eso dentro de lo que es la ciencia está establecido de esa forma y es parte, digamos, de algo, estamos hablando de algo totalmente científico. Entonces, que estén un par de chamanes 10 horas cantando lo mismo, ¿no? Me hace acordar inclusive a los pueblos originarios, entonces, no solamente de América Latina, sino inclusive de Norteamérica, ¿no? Con estos rituales y esta danza, ni hablar en África. Son ruidos blancos, son ruidos en que, en definitiva, tu cerebro comienza a vibrar en una frecuencia mucho más alta, va dejando las cuestiones mundanas de lado y se va concentrando en lo que vos vas guiando, que querés hacia dónde querés ir. En ese contexto, yo sí salí, vi el planeta, vi un montón de cosas, llegué arriba del Uritorco, vi una ciudad toda de luces, con sus calles entre tramados, pero ahí, ¿lo vi o fui mi imaginación? Bueno, yo eso no te lo puedo explicar. La verdad que pudo haber sido mi imaginación y pudo haber sido que realmente estuvo fuera de mi cuerpo y realmente vi lo que vi. Lo que estuvo bueno es que cuando me tocó volver, me tocó tener un encuentro con el mundo animal. Y ese mundo animal me dejó unas marcas en cierta pelea, por zafar y por salir del lugar, que era parte de lo que yo estaba viendo. No sé si era mi imaginación o lo estaba realmente viviendo en otro plano, y la cosa es que mi cuerpo generó esas heridas en una pierna y que al día de la fecha todavía tengo las marcas, ¿no? Estamos hablando de cerca de 15 años atrás. Entonces vos me decís, ¿creo en la ciudad intraterrena? Yo físicamente, así como estoy hablando con vos, nunca ni siquiera me interioricé, ni tuve ganas, ni fue algo que me llamara la atención. Ir a ver luces a Puerta del Cielo, Cuchicorral, y he ido un par de veces y he visto cosas maravillosas, pero tampoco nunca fue parte de mi necesidad. O sea, yo no necesito comprobación de nada para saber qué existe y qué no existe. No soy Tomás. No necesito meter el dedo en la llaga de Jesús para saber que Él había resucitado. No necesito eso. Mi fe es mucho más grande, mucho más fuerte. Vengo de un lugar donde sin eso no sos nadie, ni nada. Entonces, nunca voy a necesitar de ese tipo de cosas de creo o no creo. Yo te puedo contar lo que vi. En ese momento era una persona que recién estaba caminando el sendero por el medio de la orden, iba por los primeros años en los cuales estaba accediendo a conocimientos ya profundos, pero en los primeros años, por eso tenía ganas de experimentar, de conocer, de ver otras culturas, de aprender. La orden siempre ha sido una esponja, ha absorbido conocimiento de todas las civilizaciones antiguas. O sea, la orden nunca estuvo con la Biblia bajo el brazo leyendo todo el día el Padre Nuestro y de la Ave María. No, eso no son los templarios. Entonces los templarios, mientras esa fachada parecía que debería ser así, los templarios en secreto lo único que se dedicaban era a caminar por todos los lugares mágicos del mundo para tratar de saber si era simplemente mitos y leyendas o había un conocimiento profundo y real que podía ser aplicado en esa época, ¿no? En la época donde ellos estaban, inclusive en nuestras épocas. Entonces, todo templario tiene que ser, como decía Jesús, un buscador insaciable de conocimiento. Entonces, donde hay conocimiento, ahí hay que estar para tratar de adquirirlo, aprenderlo, incorporarlo para después también transmitirlo, no quedárselo, ¿no? No es para engrandecer la orden o un templario, sino al contrario, para ser un mejor transmisor de esos conocimientos a generaciones futuras. Ahora, vos me decís, creo en ERX y demás, yo sé lo que vi, ¿sí? Y sé que traje del otro lado marcas en mi cuerpo. Otro tipo de experiencia con ERX no he tenido, ni tampoco la busqué, porque ya con lo que había visto me bastó, porque a partir de eso al otro día hubieron un montón de cuestiones que tuvieron que ver con los aborígenes y conmigo que me hicieron ratificar que realmente algo muy extraño pasó y que yo realmente pude salir de mi cuerpo porque vi cosas y mencioné cosas en el viaje de regreso que no las conocía porque estaba en una geografía que desconocía totalmente y describí esa geografía, con lo cual no había forma de que yo, a no ser que estuviera en ese lugar, lo hubiese conocido, ¿no? Vos ahí hablás del conocer, perdón, del conocimiento.
y, y hablabas del camino y la verdad. Espera. Hoy por hoy, la única manera, yo creo que todo empieza desde uno. El primer conocimiento que hay que tener es desde uno mismo. El poder entrar en nosotros en modo introspectivo y autoconocernos, me parece que es el camino hacia todo lo demás. Después uno puede tomar de diferentes lugares, de diferentes ramas, de diferentes líneas, pero no hay otro camino que no sea el interno primero para después ir hacia afuera. Vos decías, a mí no me cambia ir a ver luces o no es lo principal, y la realidad es que no, la realidad es que no. Desde los que somos también erquianos, como digo, de cepa, sabemos que ERX primero es mirar hacia adentro y después hacia afuera, desapegando de cualquier fenómeno, porque el foco tiene que estar adentro. Y a mí me sorprende gratamente, porque a partir de empezar a caminar también con ustedes desde lo que es el temple, me sorprende gratamente ver cómo los principios, o muchos de los principios templarios, se condicen realmente con muchas de las leyes de ERX. Los que caminamos ERX desde la profundidad del ser, sabemos que hay una correlación y hay una amalgama entre los dos. Eso es algo que estuve viendo en estos 2 meses de tránsito, donde no se chocan, no se confrontan, sino que se complementan. El lema de los templarios el gran motivo de los templarios es el servicio, es el servir, ¿no? El primero al otro, primero dar sin esperar nada a cambio, y desde lo que es ERX es igual, es de esa manera, desapegando de cualquier situación fenomenológica y de cualquier situación de pseudoespiritualidad. Veo muchísimo dentro de lo que vos comunicás, la espiritualidad de verdad, la espiritualidad desde el corazón, desde el autoconocimiento, y eso es algo que está directamente entrelazado con el lugar donde hoy Arcadia está. Y ahí es donde, por eso te preguntaba, ¿no? Esto de si crees o no, porque realmente eh, desde lo sutil eso se plasma y eso se deja entrever. Y yo digo, no, eh, revisando determinadas cuestiones, cómo pulir el ego, ¿no? En los hombres, cómo lograr realmente el autoconocimiento, el camino hacia el interior, que es en definitiva el que nos va a dar la verdad, cómo poder transitar, ¿no? Yo creo que la Arcadia nace un poco para eso, nace un poco también para poder abrir estas perspectivas, para que la gente pueda empezar también a conocerse, ¿no? A partir de todo lo que ustedes brindan o de lo que vos tenés para brindar. La Arcadia no es una escuela de conocimiento, la orden sí. Eh, la Arcadia deja muy claro el fin. Hoy por hoy cumple un rol de Ajá. descubrimiento, un rol como herramienta, gente que realmente quiere venir a potenciar su despertar. Hoy lo decía con Carlos, o sea, no existe la persona que vaya a despertar, el despierto o el no despierto. El despertar es simplemente una decisión propia. Hoy quiero despertar y hoy despertás, punto, se acabó, no hay mucho. Lo que pasa es que vos tenés que después, con tus hechos, acompañar lo que está diciendo con la boca, ¿no? O sea, voy a despertar, listo, estoy despierto. Hoy despierto, hoy se acabó la estupidez en mi vida. Eso es despertar. Exactamente. Entonces, despertar no es decir, hoy creo en ERX y porque antes no creía. Por eso cuando te, te comentaba esta situación, yo no te puedo decir si creo o no creo en ERX, porque la verdad que creer o no creer no me cambia en absolutamente nada, porque a mí me da lo mismo que esté ahí una ciudad intraterrena y que no esté, porque en definitiva está en un plano distinto y no interactúa con nosotros. Y cuando interactúa con nosotros, interactúa en la medida sin... Se colgó. A ver, ahí está volviendo.
quedó congelado. Esperemos que vuelva. A ver. Bueno, me parece que lo perdimos. Me parece que lo perdimos. A ver, voy a intentar reconectar. Ahí lo llamé de nuevo. Uy, una pena, porque estaba re lindo. Queremos recuperarlo. Bueno, está como desconectado. Bueno, vamos a ver, ahí está. ¡Ay, volviste! Pensé que te habíamos perdido. Ahí estamos. Que arregle un poquito esto. Bueno, ahí creo que volví. Ahí estás, ahí volviste, mi hijo. 1% de batería, espero que resista. ¡Ay! Bueno, estaba muy buena, están muy contentos con lo que se está hablando. Yo digo, bueno, por lo menos a ver que antes que no se te quede sin batería antes de terminar. No, te decía, sí, yo coincido con vos, de que no se trata... Sí, para redondearte antes que se cortara, para que no quede colgado el concepto. La Arcadia no nace como una escuela de conocimiento, sino como una herramienta para aquellas personas que quieren desarrollar ya lo que traen. O sea, la Arcadia no te va a despertar, ¿sí? No. No va a haber nadie que te va a despertar, no va a haber un mano santa que te va a despertar, ni que no, eso depende de vos. Ahora, despierto, estás en todo ese proceso, la Arcadia te va a brindar herramientas para facilitar ese proceso. Un camino vos lo podés tomar rápidamente en altura o podés bordear la montaña todo el tiempo. Las dos te van a llevar al mismo lugar. Uno va a ser más traumático que otro, más fácil que otro, uno va a tener más piedras, menos piedras. Bueno, la Arcadia lo que hace quizás es a la persona que viene en ese proceso de despertar, por decisión propia, que ha tomado la decisión de despertar, tener herramientas que le ayude a vivir su espiritualidad de una forma más específica, más contundente, donde los resultados están ayudados y son más rápidos de ver, y eso entusiasma a la persona que está en ese proceso de despertar, porque bueno, vos decís, yo quiero despertar, quiero salir de la tontería, ¿no? Y bueno, vas a un lugar donde vos notás cambios físicos, entonces eso entusiasma, es como aquel que está haciendo una dieta, en cuanto vio que bajó 2 kilos, que dice, bueno, vamos a meterle a pleno, ¿pero por qué? Porque ve resultados. Pero primero tiene que haber decidido, bajo su libre albedrío, empezar la dieta o un ayuno, ¿no? Entonces después, en la medida que ves los resultados, vos te vas entusiasmando y vas por más. Pero si no ves resultados, por eso se cuartan muchas veces esos caminos espirituales, porque la gente es exitista, necesita las cosas ayer. Todo ya, todo rápido. Como les digo yo, la pildorita holística, ¿no? Que no existe, esto es un trabajo de voluntad. Pero bueno, parte de lo que vos estás diciendo es a eso a lo que iba cuando te decía del poder del lugar también. Porque yo sé que vos sos muy cauto a la hora de hablar de determinadas cuestiones, porque sos una persona completamente científica, que todo lo que dice lo comprueba o busca las comprobaciones físicas de eso. Pero es indudable que también el lugar donde la Arcadia está es un lugar energético muy fuerte, muy fuerte, y que todo ahí se potencia. Todo. Es que casualmente, por lo que significa la orden, por lo que significa la historia de la orden, por lo que significa, o sea, la Arcadia es un granito de arena. La Arcadia no es la Arcadia y la orden, es la orden y después la Arcadia. La Arcadia es un pedazo de tierra con un ladrillo arriba de otro ladrillo. Entonces Jesús dijo, este templo lo voy a destruir, no quedará piedra sobre piedra, y lo voy a reconstituir en 3 días. Con lo cual, un templo lo puedes destruir 1000 veces y 1000 veces lo vas a crear y va a ser un templo vacío.
El que llenó de contenido ese lugar es nuestra presencia. Y esto lo digo sin cebo de pecar por, digamos, por soberbio ni nada por el estilo, porque la Arcadia existía antes. Entonces la Arcadia existía antes y no era nada. Es cuando llegan los custodios definitivos de esa estructura, que es una piedra sobre piedra, lo que transforma ese lugar en Arcadia, porque antes de eso no era Arcadia. Y es tan importante el nombre, la contundencia del nombre, porque el nombre también tiene el contenido. Entonces, uno puede ir a cualquier templo, agarrar cualquier imagen de Jesús, de María, de que sea, y romperla a pedazos, y con eso no significa que uno va a callar la historia de estos personajes. Al contrario, va a poner una imagen nueva y se acabó. O sea, cuando uno está delante de una imagen de María Magdalena o la imagen en el templo de Cristo Redentor o de la Virgen de Fátima, nosotros sabemos que es un pedazo de piedra, o de mármol, o de yeso. Nosotros no alabamos ni honramos esa imagen de piedra. Lo que honramos es lo que significa ese pedazo de piedra. La historia de Jesús, la historia de María Magdalena, la historia de su madre y la de tantos discípulos, 72 ellos, que terminaron todos entregando su vida de forma extremadamente violenta, porque el hombre solamente con la violencia trata de acallar lo que es la naturaleza de la verdad. Lo vamos a ver en la Inquisición. En la Inquisición te prendían fuego porque no había forma de callar tu verdad. Entonces, cuando vos tenés ese tipo de enemigo adelante, sabés que tu verdad es mucho más potente que cualquiera de sus armas. El precio lo vas a pagar en este mundo, pero la recompensa la tenés en el próximo. Y ese próximo existe. Existe porque tenemos las pruebas de que existen. Y ni siquiera te digo la orden. Yo siempre digo lo mismo. ¿Cuántas personas hemos visto a nuestros parientes queridos ya fallecidos que se han aparecido, han seguido en contacto con nosotros, nos han dejado mensajes, nos han dicho... Mira, ayer escuchaba al maestre César González, maestre de Francia, en el continente europeo, contar la historia de él y su padre. Yo no la conocía. La verdad que me llenó de emoción y hasta me emocioné porque, digamos, yo también tengo una relación muy linda con la historia de cómo se fue mi papá en mis brazos. Y él contaba que se despide de su padre 2 días antes de que fallezca, de que muera, y el papá se dedicaba a todo lo que tenía que ver con el rally, era mecánico y era piloto de rally. Y, y en esa despedida César le dice, cuando puedas, haceme saber que estás bien, de cualquier forma. Y es como que hacen un pacto, y en ese pacto dice, bueno, ¿cuál va a ser la señal de saber que sos vos y no es una casualidad de la vida? Y bueno, haceme llegar algo que tenga que ver con pilotos de rally. Pasan los meses, el papá fallecido, dice que va a un supermercado que a él no le gusta ir, pero termina yendo, pasa por una góndola de revistas y no sabe por qué, no sabe si él mismo la toca o no la toca, se cae una revista. Y cuando se cae la revista, la agarra y era casualmente de todas las revistas que había, la única revista que había que era de pilotos y mecánicos de rally. Y él tomó ese evento como la comunicación de su padre decirle tranquilo, estoy bien. Hermosa la historia, romántica, pero también están las otras en las que hemos visto a nuestros seres queridos de la misma forma que María Magdalena vio a Jesús resucitado, con un cuerpo físico igual, pero que no lo podés tocar porque está en otro plano, tiene otra consistencia, ya no tiene la materia, el cuerpo, digamos, esta cosa de masa de músculos y de nervios que contienen, y creemos básicamente de nosotros lo mismo que los cátaros. Los cátaros creían que este cuerpo a nosotros nos limitaba, que era parte de esta escuela y que nosotros teníamos que aprender a liberarnos de este cuerpo para realmente avanzar a una etapa de evolución mucho más importante. Entonces, la Arcadia, los símbolos, todo lo que pueda la gente ver de nosotros es la cáscara. Porque
que lo más importante que va a tener una escuela de conocimiento va a ser hacerte defensor de estas tres cosas: camino, verdad y vida, que son sinónimos de una sola persona, que es Jesús de Nazaret. Para nosotros, emanación divina, continuación, encarnación del Creador. Entonces, si vos sos camino, verdad y vida, sos templario. O por lo menos vas en el camino de convertirte en uno. Aunque ni siquiera sepas que existe la Orden del Temple. Porque a lo largo de los últimos 1000 años, la palabra templario se ha convertido en la forma de resumir al hombre de bien, al hombre con vocación y servicio. Y cuando yo hablo de hombre, hablo de humanidad, ¿no? Hombre, mujer, no es un tema de género. A los valores y los códigos que nos enseñaron siempre en nuestras familias, a la unión, al trabajo por el prójimo, a esa vocación de servicio, ese amor incondicional que da todo sin necesidad de esperar nada, que da porque tiene, no porque le sobra. Sobre todo amor. Una persona humilde te da el 100% y una rica te da mucho menos. Por ahí el humilde te da 10, pero eran los 10 que tenía. Y el rico te da 10 o te da 20, pero tiene 70.000. Entonces, ¿cuál es el amor más importante? El que te da todo. El que da todo sin esperar nada a cambio. El que entrega a voluntad. Y se da la vuelta y se va. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús entregaba su conocimiento, su sabiduría, su paz. Entregaba su energía para curar a las personas. Porque acá hay un hecho muy contundente, que es cuando Jesús va caminando y una mujer se le acerca y le toca el manto y él dice: ¿quién me quitó poder? Se da vuelta y la mujer le dice: fui yo. ¿Por qué? Porque yo no quería molestar, yo sabía que con solo el hecho de tocar una fibra de la túnica me iba a curar. Y así fue, y se curó. Y Jesús dice: si todos tuvieran una fe de esta mujer, ¿no? Y ahí saca también otra gran parábola hermosa, que es la del grano de mostaza. Entonces ahí entenderíamos de lo que nos estaba hablando este hombre, ¿no? Y si nosotros hubiésemos seguido al pie de la letra sus enseñanzas hoy, seríamos una sociedad totalmente distinta. Somos una sociedad totalmente enferma, porque en vez de haber hecho lo que él nos enseñó, al que trajo esa verdad lo crucificaron. Y si volviera de vuelta, lo van a volver a crucificar. Por eso él dice: no volveré a nacer de mujer, vendré en mi gloria, vendré en mi nube con mis súbditos. O sea, esto yo vengo en calidad, vine como cordero, vuelvo como rey. Es lo que respeta el hombre. Por algo siempre el hombre respeta a los reyes. El hombre siempre respeta a los presidentes. El hombre siempre respeta a quien es el representante de la ley en ese momento, aunque la ley sea justa o injusta. Entonces nosotros, aparte de agregarle camino, verdad y vida, tenemos la obligación de ir en contra de cualquier emanación del hombre en materia de lo que sea contra natura. O sea, que vaya contra la naturaleza humana. Es más, tenemos próceres argentinos y de todas partes del mundo donde dice que cuando una ley es injusta tenemos el deber de no acatarla. Y de hecho en las constituciones existe la desobediencia civil. Inclusive está amparada por la propia Constitución, lo que te estoy diciendo. Y esto ya lo enseñaba el propio Jesús de Nazaret, cuando hacía resistencia pacífica. La resistencia pacífica que enseñaba cuando si te pegan en la mejilla, poné la otra. Si te piden que hagas una milla con la mochila del soldado, hacele 2. Y esa era una forma de resistencia inteligente y pacífica, no era sumisión. Jesús no pedía ser sumiso, porque él te enseñaba a resistir inteligentemente poniendo en ridículo a tu opresor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en la vida, y eso significa estar despiertos. Estar despierto es saber poner a quien que te quiere poner la bota en el cuello en ridículo, haciendo una resistencia pacífica. Porque acá podemos hablar de violencia de todo tipo, desde la persona que va a asaltarte tu casa con un arma y vos no tenés posibilidades más que ser sumiso, pero no estamos hablando de eso, porque esos son hechos individuales. Jesús hablaba de hechos generales, de hechos que tienen que ver con la conducta y hacia dónde va el ser humano, no de hechos individuales, porque malhechores,
violadores, asesinos existieron siempre. Jesús nace en el lugar más inhóspito y más peligroso del mundo, que va a ser la Judea del Imperio Romano. Entonces no hablaba de eso. Por eso te digo, ser una persona despierta es una decisión personal y se logra así, ¡paf! Es una cuestión de un segundo. Tomo la decisión de poner esto en mi vida, de salir adelante porque quiero, de cambiar mis hábitos porque quiero. Soy hipertenso y no sé, tengo diabetes. Bueno, se puede salir de eso. La medicina te va a decir que no, pero sí se puede. ¿Sabes por qué se puede? Porque este cuerpo que nosotros tenemos es mucho más inteligente que cualquier academia médica. Entonces, la medicina, cuando pasan estas cosas, le dice, bueno, la ciencia no lo puede explicar. A los milagros le dice la ciencia, no es que hay milagros. El milagro, casualmente, es esta máquina perfecta que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, que tiene la capacidad de enfermarte más o de curarte sola. Pero tenés que tomar la decisión. Tenés que saber de qué se trata. Esta es la máquina dentro de la máquina, ¿no? La que nos da el albedrío en este lugar. Yo tenía una amiga que tenía cáncer. Tenía 6 meses de vida. Agarró todas sus 4 amigas, se agarró todo su dinero, vendió su casa, se fue a dar la vuelta al mundo solamente a divertirse con sus amigas porque le quedaban 6 meses de vida. Tenía cáncer fulminante, estaba casi todo tomada ya. Entonces, bueno, vendió todo y se fue con sus amigas, sin darse cuenta que iba viendo que iba teniendo más vitalidad. Pero bueno, ella tiene el diagnóstico que se va a morir, punto, tiene el mandato. Pero la felicidad de estar con sus amigas y hacer cosas que le hizo feliz, de la noche a la mañana, cuando volvió a los 6 meses, se volvió a hacer los análisis y no tenía más cáncer. Entonces, la última palabra siempre la tiene uno. ¿Sabes por qué? Jesús dijo que dentro de nosotros está Dios. Entonces, si nosotros tenemos la última palabra de nosotros mismos, quiere decir que la última palabra de nosotros mismos es Dios, que es el único que puede determinar nuestro momento de llegada y nuestro momento de partida. Después nosotros determinamos cómo queremos pasar el tiempo. Ese es nuestro libre albedrío. Me la puedo pasar enfermo 40 años o me la puedo pasar sano los 40 años. Igual me voy a los 40 años. Es una cuestión de elección, ¿no? Y también entender esto a conciencia del salir del personaje que somos, ¿no? Cuando nos embuimos en la vida con los condicionamientos también que muchas veces llegan a nosotros, que están en nuestra memoria celular, lo que llamamos creencias limitantes también, ¿no? Terminamos inmiscuidos en el paradigma de la víctima, del drama, del creer que siempre hay alguien que va a tomar las decisiones por nosotros, o mismo esto también de estar esperando al Salvador afuera, cuando en realidad tenemos que salvarnos a nosotros mismos. También por ahí se puede entender por qué el Maestro nos dice, o Jesús nos dice, no voy a volver, porque primero hay que buscar esa chispa dentro de nosotros, despertar esa llama trina dentro de nosotros, que no es otra cosa que salir del paradigma de la víctima, correr la conciencia de separación para entender que tenemos la capacidad de poder crear la vida que queremos crear. Desde ese punto, desde nuestro corazón, desde el entenderlo, desde el más absoluto amor, primero hacia nosotros mismos y después hacia los demás. Nosotros podemos elegir estar bien o no. Es toda una cuestión de elección. Por eso estoy absolutamente de acuerdo cuando vos decís que nadie puede despertar a nadie. Esto es quererlo uno, desearlo uno, desear uno estar mejor, ¿no? Por eso también me encanta todo lo que estás haciendo con respecto a concientizar sobre la salud, sobre cómo cambiar determinados hábitos para que esto también fluya, ¿no? Cambiar lo que hablamos pequeñas realidades. Cambiar pequeñas realidades. Si uno no puede cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar pequeñas realidades de tu alrededor. Entonces, cuando menos te das cuenta, es como esta amiga. Ella no podía combatir el cáncer de las personas, pero sí cambió su pequeña realidad, y con su pequeña realidad le dio aliento a un montón de personas que creían que ya el diagnóstico dado era terminal. Algunos habrá sido terminal y otras lograron vencerla como ellos. Entonces, cambiar pequeñas realidades sí es importante, porque cambiando pequeñas realidades empezamos a cambiar nuestro entorno. Cuando cambiamos nuestro entorno, cambiamos nuestra región. Cuando cambiamos nuestra región, cambiamos un espacio mayor. Y así sucesivamente,
ese, ese compás, esa música de cambio, llega a todos lados. Pero se empieza siempre por el primer ladrillo de una casa. No pones la ventana primero. Primero haces la pared, ¿no? El propio templo. Es así. Bueno, César, la verdad, no quiero que se corte, porque sé que estás con el último poco de batería. No, ya está. Ya tiene 18%. Ya ganamos la batalla. Pero bueno, sé también que tenés un montón de obligaciones y que venís muy cansado, así que uno también tiene que saber cuándo soltarte. Porque la verdad que uno se quedaría horas escuchándote. Realmente siempre es hermoso y muy nutritivo poder hablar con vos. Con César, ¿no? Con la persona, con el hombre. La verdad que gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos hoy. Veo los comentarios, están todos súper contentos. Bueno, hay cantidad, no me voy a poner a leerlos a todos porque no terminaríamos más, pero bueno, quiero agradecerte profundamente el que nos hayas dado en este día también especial para nosotros la oportunidad de estar con vos. Ahí está Adrián, mi compañero, saludándote también. Bueno, acá hay algunos que ya están queriendo ver la entrevista de nuevo, dicen que está muy linda, que fue buena escuchar. Especialmente las mujeres. Les voy a dejar un pequeño regalo, una pequeña historia, que en realidad ya la conté, pero no conté lo más importante de esa pequeña historia, que tiene que ver con el relato de María Magdalena llegando al sepulcro. A ver. Hay una situación clara, ¿no? Siempre digo, pongamos a María Magdalena en el lugar que merece, que es de una mujer común y corriente como cualquiera, con un amor incondicional, con sus virtudes y con sus miserias, que no era ninguna diosa, que no andaba buscando tener sacerdotisas por ningún lado. Era una persona que inclusive, conociendo todo de Jesús, no en igual medida que los hombres, porque sería injusto, pero también se olvidó del mensaje de su maestro, cuando él le dijo: yo resucitaré al tercer día. Y esta historia nunca la conté porque nunca me gusta, pero para que no se interprete mal, ¿no? Sino siempre me gusta resaltar las virtudes y los errores, dejarlo atrás, pero a veces hablar de los errores de las personas está muy bien porque nos pone en el marco de que somos personas que en todo momento estamos necesitando aprender, que somos estudiantes, que somos niños, y que está muy bien que nos equivoquemos, que esté muy bien que nos sepamos reconocer. Yo siempre hablo de Pedro negándolo a Jesús todo el tiempo, no solamente en vida, sino en muerte también, cuando se quiere y se escapa de Roma y Jesús se le aparece y dice: tenés que volver, porque tu misión está en Roma y vas a morir, pero él, como sabía que ya Jesús le había dicho que iba a morir, se escapa de Roma. O sea que no solamente lo niega cuando canta el gallo las 3 veces, sino que también lo sigue negando de forma sistemática, porque él tenía miedo siempre de que llegara el momento de su muerte. Cuando llega el momento de su muerte, se redime, pide ser crucificado boca abajo, porque él no quería ser crucificado de la misma forma que Jesús, como diciendo: no le llego ni a los zapatos, no pueden crucificarme igual que a mi maestro. Pero bueno, María Magdalena también tuvo su momento de zozobra, y de eso no habla nadie, ¿no? Y a mí me gusta hablar de esas cosas que nadie habla de María Magdalena, porque eso demuestra la profundidad de lo que conocemos la historia. Y también por tus obras serás conocido. Entonces, cuando a veces se pone en tela de juicio cuáles son los verdaderos templarios, y los verdaderos son los que tienen el conocimiento, ni más ni menos. Entonces, María, que va para el sepulcro, que va con el recipiente de nardos, pónganse en la imagen. Llega a la tumba, la encuentra abierta, se pone mal, empieza a buscar por todos lados. María tiene la ventaja de ser la única persona que se va a encontrar con ángeles en forma directa, cuando todos los demás siempre fueron en sueño, inclusive la madre de Jesús, inclusive la madre de Juan el Bautista, inclusive José, padre de Jesús.
todos van a tener contacto con los ángeles que le van a estar diciendo lo que está pasando para que entiendan, pero siempre va a ser en sueños. María Magdalena se va a encontrar con dos ángeles dentro del sepulcro. Y estos dos ángeles, ella lo va a ver porque le van a hacer la pregunta y le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Y ella se da vuelta, los mira y ni siquiera se da cuenta que son ángeles. Porque en vez de sorprenderse, le dice, es que se han llevado el cuerpo, maestro. Díganme dónde lo pusieron, que yo lo voy a ir a buscar. Entonces los ángeles se miran, la miran y no le dan respuesta. Entonces sale corriendo y se encuentra con otro hombre que cree que es el jardinero. ¿Dónde has puesto el cuerpo de mi maestro? Dime que yo lo voy a buscar. Se han llevado el cuerpo de mi maestro. Y va a ser en ese momento que María Magdalena va a reconocer que es Jesús, porque Jesús la llama por su nombre, María. Ahí se da cuenta y cae de rodillas. ¿Cuál es la historia más importante de todo eso? Es que María sabía que él iba a resucitar. Fue exactamente el tercer día, el cuerpo no estaba, ella creía que le habían robado el cuerpo, cuando ella tendría que haber dicho, Jesús ha resucitado, cumplió su palabra. Ella falló ahí también. Ella ahí negó la resurrección de Jesús, porque habiendo el sepulcro vacío, no se rindió las evidencias de que Jesús había resucitado, sino que creyó lo que se estaba cocinando en el pueblo, que era que los discípulos de Jesús iban a robar el cuerpo para después decir que había resucitado, que era lo que decían los sacerdotes del Sanedrín. Que por eso se montó una guardia en la tumba de Jesús para que no se robaran el cuerpo. Cuando ella llega dice, ¡pum!, se robaron el cuerpo. Nunca se le cruzó en todo su amor, en todo su conocimiento, en todos los años que anduvo con Jesús, de que Jesús iba a resucitar, inclusive habiendo visto a Jesús resucitar a los muertos, porque ella estuvo cuando Lázaro es resucitado, estuvo cuando es resucitada la niña, estuvo en un montón de sanaciones, estuvo en el momento en que Jesús revela a sus discípulos que Él es la emanación de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado de Dios, y ella le cree fervientemente. Y sin embargo, en el medio del lugar donde su fe se pone a prueba, falla, porque no reconoce que Jesús ha resucitado, sino que cree que le roban el cuerpo. En la época de Jesús, la mujer, como dije con Carolina hace un ratito, era de segunda categoría. No podía entrar a ciertos lugares, no podía opinar, no podía saber leer, no podía saber escribir. Realmente era simplemente un objeto destinado a mantener la casa y producir hijos. Esa era la historia de la mujer de la Palestina de la época romana. Hay un hecho que no se menciona mucho, pero que es contundente desde el punto de vista histórico. Ni siquiera la mujer podía dar testimonio. ¿Qué significa esto? Y esta es la parte que nunca les conté. Bueno, aparte de lo de María Magdalena, nunca dije este tema de que ella no reconoce la resurrección, no se da cuenta, no piensa en eso primero. Pero la mujer en esa época no podía dar testimonio. ¿Qué quiere decir? Que si una mujer iba y testimoniaba un delito, no se le creía, ni siquiera podía, no se le tomaba en cuenta. Acaban de matar a tal persona y fue aquel, si lo decía una mujer no tenía validez, si lo decía un hombre sí. Ese era el código de ley judía. No podés dar testimonio, sos una mujer, tu testimonio no tiene validez alguna. Y ahí donde aparece la mano mágica de Jesús. Va a ser a María Magdalena y a un grupo de mujeres que Jesús le dice, vayan y den, y le pone la palabra exacta, testimonio de mi resurrección. Con lo cual Jesús lo que hace es volver a romper la ley y darle a la mujer la dignidad, esa misma que en algún momento Pedro le dice, no puede estar sentada en la mesa ninguna mujer porque no son dignas ni siquiera de dar testimonio. Y Jesús lo que hace, el resucitado, es elegir este grupo de mujeres, encabezados primero por María Magdalena, a donde se envía a dar testimonio de su resurrección
a sus discípulos. Por eso los discípulos no le creen. Porque ¿cómo Jesús se le va a presentar a una mujer que sabe perfectamente Jesús, que es un rabino de la ley, que es un doctor de la ley? ¿Cómo me va a mandar una mujer a dar testimonio si sabe que eso está mal? Eso no existe, que no hay posibilidad alguna de que una mujer se le crea un testimonio. Y Jesús va a elegir a María Magdalena casualmente para romper ese código, esa, diríamos hoy, programación, en la cabeza de los discípulos hombres. Y ahí es donde empieza a cambiar la historia realmente de la mujer. Entonces, este hombre que era camino, verdad y vida, fue, es y será el primer reivindicador de todos los derechos de la mujer. Lastimosamente, hoy reivindicar los derechos de la mujer significa aprobar, por ejemplo, el aborto, y eso no tiene nada que ver con los derechos de la mujer. Entonces, el primer personaje de la historia que va a reivindicar los derechos de la mujer va a ser Jesús de Nazaret, por este hecho histórico que tiene una correlación directa con un código penal de la época de los judíos, que va a ser ese código más sacerdotal, más desde el punto de vista dogmático, en el cual la mujer está totalmente desposeída de credibilidad a la hora de dar testimonio. Y Jesús envía a las mujeres para certificar la historia que cambió el mundo, que va a ser el vencimiento de la muerte a través de la resurrección, y con eso crear un movimiento tan grande en el mundo que hoy tiene 1.600 millones de seguidores o de fervientes, pero que en definitiva, tarde o temprano, si se produce una segunda vuelta de Jesús, será global, porque no va a haber una religión en el mundo que pueda contrarrestar eso, porque los dioses de las demás religiones del mundo nunca han vuelto. Si se cumpliera ese regreso de Jesús, como todo el mundo cristiano lo espera, el Dios sería universal, porque no hubiera nadie que pudiera cuestionar el regreso. Como decía Jesús, volveré desde las nubes con mis súbditos desde mi reino, y eso no va a tener ningún tipo de comparación. Entonces me parece una historia digna de destacar, porque desde el lugar de haber perdido la fe, su líder, su maestro, ¿no?, de vez de apartarla, la recupera y la pone a la cabeza de su movimiento, haciéndola no solamente testigo, sino que darle el poder de testificar en un mundo donde la mujer tenía prohibido hacerlo, y él la pone al frente de ese testimonio, lo cual me parece maravilloso. Por eso cuando hablo de María Magdalena, que hizo lo que hizo, qué valentía, ¿no? Qué valentía. Es más grande que si hacemos de María Magdalena la diosa de las diosas. No es Isis, no es Afrodita, no es Venus, es María Magdalena. Y es más grande que todo lo demás, por haber hecho lo que hizo, no una mujer común y corriente. Como decimos los templarios son personas ordinarias dispuestas a hacer cosas extraordinarias. María Magdalena. Y con eso termino. Exactamente, es así. Gracias porque es hermoso lo que contaste. Es cierto, y qué valor, qué valentía, ¿no? Porque salir a comerse un mundo de esa manera después, ¿no? Afrontar esa responsabilidad es lo que la hace que hoy honremos esa labor, sin divinizarla. Lo que vos decís, honrar a la mujer que tuvo lo que diríamos hoy los ovarios para hacer lo que tenía que hacer, desde la impronta más pura y más amorosa. Eso es María Magdalena, sin dudas. No es una diosa, es una gran mujer. Es una gran mujer. Y gracias por ser el gran maestre que hoy también custodia ese legado. Todos los somos. Ser maestre no es más que una persona común que tiene responsabilidades por encima. Y una responsabilidad muy grande. No, maestro es uno solo, y se llama Jesús de Nazaret. Los demás somos todos aprendices. Vos
bien lo dijiste, una cosa es ser gran maestre y otra cosa es ser un gran maestro. Desde mí, yo reconozco a los dos. Y por eso te agradezco. Por eso te agradezco. Y creo que somos muchas y muchos los que te agradecemos lo mismo. Porque yo sigo agradeciendo por escuchar, solamente, darnos ese tiempo de solamente a través de tus ojos se siente el amor que emana. Así que gracias, 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 gracias por estar ahí. Bueno, gracias a todos. No paran los comentarios, después leeremos y contestaremos uno por uno. Después voy a pasar el video a todos los grupos. Gracias por abrirte, gracias por brindarte, gracias por tu luz y por tu sabiduría. Gracias a ustedes, que tengan una linda semana. Que se viene, por lo menos para el hemisferio sur, esperemos que venga un poquito el calorcito y eso suele. Está raro. Yo ahora estoy en Buenos Aires y estoy vuelta de frío. En Buenos Aires tomen mucha agua, tomen mucho limón, tomen mucha sal. No se olviden de eso. Bueno, ahí está. La próxima que salgamos vamos a salir hablando de todo eso. Dale, buenísimo. Buenísimo. Tenés un montón de información para darnos a todos respecto de eso. Gracias infinitas. Nos vemos prontito. Nos vemos. Cuídense. Hasta pronto. Abrazo a todos. Gracias a todos por estar ahí. Nos despedimos. Chao, César. Chao. Hasta pronto. Gracias por la entrevista.